Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Emanuel, ella es mi esposa Liz. Reciban un saludo de nuestros pastores y hoy queremos nosotros compartirles el tema del TCD de hoy sábado 29, titulado Todo por la voluntad de Dios. Queremos poner en manos de Dios este tema. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias por el día de hoy, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso. Gracias por la vida, por la salud, Señor. Y también, Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Queremos aprender de ti, Señor. Habla nuestro espíritu. Que tu palabra, Señor, nos enseñe, Señor, lo que debemos aprender el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema de hoy viene en Romanos capítulo 15, del 22 al 33. Y la palabra de Dios nos dice así: Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, pues espero veros al pasar y ser encaminado hacia allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Les pareció bueno y son deudores a ello, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto, les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis a orar por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Bien, aquí nosotros podemos ver que Pablo era un siervo apasionado por las almas perdidas. Pablo era una persona que se dejaba guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Y no buscaba su comodidad. Vemos que él está cumpliendo lo que dice en Juan 3:8, que nos dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, ¿verdad? Nosotros dividimos o podemos interpretar aquí tres puntos importantes o tres puntos claves. Primero vemos que Pablo se deja guiar y es un siervo de Dios. Es el punto número uno. El punto número dos, vemos la oración del siervo de Dios. Y el punto número tres, el propósito de la oración. Bien. Nosotros identificamos en el punto 1 que nosotros como siervos podemos tener muchos deseos, pero no necesariamente Dios va a cumplir todo lo que nosotros ya tenemos planeado, y lo vamos a escudriñar más adelante. Un verdadero creyente no debe planificar algo conforme a su corazón o conforme a sus deseos, sino debemos de hacerlo conforme a la guía del Espíritu Santo. Aquí podemos ver en los primeros versículos que Pablo deseaba ir a varias regiones donde nadie había predicado, pero también desea ver a sus hermanos para gozarse con ellos. De hecho, aquí en los primeros versículos que leímos viene. Pero también podemos ver que se le había sido impedido. Sabemos nosotros que Dios abre puertas y que Dios cierra puertas a nuestros deseos. En Romanos 1:13 explica el porqué de Pablo. Dice: pero no quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Qué quiere decir esto? Que los planes tal vez de Pablo al principio eran ir a visitar a sus hermanos,
pero el Espíritu Santo lo iba guiando por otro lado, ¿sí? A veces nosotros podemos tener nuestros planes y nuestros propósitos y queremos que sean cumplidos. Sin embargo, Dios puede estar preparando algún plan o algo mejor para nosotros. Y pues nosotros nos debemos de exhortar unos a otros para siempre estar atentos a la voz de Dios. ¿Para qué? Para que podamos hacer el plan y la voluntad de Dios y no la nuestra. También vemos algo importante aquí, donde dice que los de Macedonia y los de Acaya daban ofrendas. ¿Por qué ellos estaban dando ofrendas? Porque ellos se sabían deudores y querían servir, además de con sus actos, ¿sí? Querían servir también con sus bienes a la obra de Dios. Bien, el punto 2 que mencionaba mi esposo, la oración del siervo de Dios. Pues aquí en el versículo 30 nos hace mención sobre la necesidad que Pablo tenía sobre la iglesia para que le apoyara en oración por los planes que Dios tenía para su vida. Y como nosotros, como pueblo de Dios, sabemos lo importante que es estar orando. Entonces también reconoce aquí que la ayuda de la oración, sin la ayuda de la oración, pues no sería la misma bendición que iba a traer el poner en manos de Dios esa situación, ¿sí? También en el versículo 31 menciona que también dentro de su oración él pide ser librado de los que no se sujetan a la voluntad de Dios, y hace mención aquí que son los rebeldes. Y pues sabemos que los rebeldes son toda aquella persona que en aquel entonces pues no querían recibir la palabra de Dios en sus vidas. También él pedía en oración poder cumplir con la tarea encomendada. O sea, qué tan grande era esa tarea que él decía, para que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Entonces él pedía eso. También vemos aquí, como tercer punto, el propósito de la oración. Pues aquí nos hace mención, Pablo también sabía que cualquier cambio de planes que Dios diera, pues siempre iba a ser para beneficio de la obra. Y eso lo podemos leer en Filipenses 1:12. En Filipenses 1:12 menciona, hace referencia hacia la alegría de Pablo porque predica a Cristo. Y dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encarcelado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, dice, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Entonces, qué importante, aún en esa situación que estaba pasando Pablo, él buscaba cumplir el propósito, cumplir el llamado, y eso es a lo que Dios también nos ha encomendado a nosotros, ¿verdad? Y un ejemplo que yo pongo, que también Jesús pidió que se hiciera la voluntad de su Padre y no la de él, y eso nos habla en Lucas 22, versículo 42. Es cuando Jesús ora en el Monte de los Olivos, cuando Jesús iba a ser crucificado, lo iban a llevar. Entonces él aquí menciona, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y pues muchas veces así pasa. ¿Cuántas veces nosotros pedimos en oración, Señor, hágase tu voluntad? Que no se haga la mía, hágase tu voluntad. Pero la realidad es que no estamos a veces preparados para aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros deseos o nuestra carne nos gana, somos débiles y a veces buscamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero si verdaderamente nos decimos ser hijos de Dios y buscamos buscar a Dios y hacer su voluntad, pues debemos pedirle a Él, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que debemos nosotros pues pedirle todos los días, ¿verdad? En oración. Y pues lo importante aquí también es estar orando unos por otros. Durante esta situación que estamos viviendo, pues qué importancia ha tenido la oración. Cuando sabemos de algún enfermo, de alguna persona que está pasando una situación, como pueblo de Dios nos organizamos y empezamos a clamar al Padre porque sabemos el poder
que hay en ella, porque nuestro Padre no nos abandona y Él está con nosotros intercediendo. Y Él nos fortalece cuando nosotros clamamos a Él. Amén. Bien, pues vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos has hablado a través de esta palabra, Señor. Pero, Señor, queremos también, además de haberla escuchado, queremos ponerla en práctica, Señor. Sí, Señor. Queremos, Señor, compartirla con las demás personas, Señor, y queremos, Señor, ser usados por ti, Señor. Te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de acercarnos a tu presencia por medio de la oración, Señor. Sí, Señor. Sabemos que la oración, Señor, del justo puede mucho, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada día. Y te damos gracias porque tú prometiste estar con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Te pido por nuestros hermanos que están teniendo dificultades, Señor. Tú conoces cada necesidad de cada persona que está escuchando este tema, Señor. Te pido, Señor, que tú te manifiestes, Señor, y que tu voluntad sea hecha, Señor, en las vidas de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendecimos a tu pueblo, Señor, porque tú estás con nosotros y si tú estás con nosotros, Señor, nosotros somos bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios les bendice. Bye. Bye.